Hola chicos, hoy vamos a empezar con circuitos eléctricos. Bueno, ustedes saben, han tenido un taller lo que es un circuito y básicamente de qué está compuesto, generalmente. Básicamente, un circuito eléctrico está compuesto por una fuente, que la vamos a llamar E. Esta fuente puede ser una batería, un generador, el corazón de un ser humano. Básicamente va a transformar la energía química en energía eléctrica. Y va a hacer que va a dar trabajo para que las cargas puedan circular del potencial menor al potencial mayor a través de todo un circuito. Y esta va a ser nuestra resistencia. Ahora bien, habíamos hablado que teníamos un sentido convencional de la corriente, que lo vamos a tomar siempre desde menos a más. Siempre la corriente se va del potencial menor al potencial mayor. Hace siempre este recorrido. Entonces, bien, nosotros podemos analizarlo de la siguiente manera. Viene por acá una carga a menor potencial y aquí lo que hace es aumentarla. Entonces, si yo considero el sentido de circulación, voy a tener que este es el sentido de circulación en la fuente, o se podría llamar fuerza electromotriz. ¿Se acuerdan que acá se produce una fuerza electromotriz dentro de E? Pero en realidad sabemos que no es una fuerza electromotriz como vemos, sino no se mide en newton, sino que se mide en volts. Entonces tenemos que la fuerza electromotriz E va a ser igual al trabajo realizado sobre la carga. Joules sobre Coulomb igual a volts. Esa sería la fuerza electromotriz N. Podemos ver el circuito para ver cómo se conserva, cómo van cambiando los potenciales a lo largo de un punto cualquiera de este circuito, que yo lo voy a llamar A. Voy a recorrer este circuito así, de forma sencilla, y voy a ver qué va sucediendo. Si empiezo del punto A, voy a tener un potencial en A. A medida que voy, este es mi sentido de circulación de la corriente, que en este caso coincide con, obviamente tiene que coincidir porque tenemos una sola fuente y por convención sabíamos que la corriente va desde un menor potencial a un mayor potencial, o sea que obligadamente la corriente tiene que hacer este recorrido. Cuando llego a este punto,
¿Qué va a pasar con el potencial en R? ¿Qué es lo que sucede? A medida que yo me voy desplazando a lo largo de la resistencia, a medida que yo voy pasando la corriente a lo largo de la resistencia, vamos a ver que el potencial acá va a ser mayor que el potencial acá. O sea, que acá va a haber una disminución del potencial, que por la ley de Ohm va a ser igual a I por R. ¿Por qué? Porque si yo hago circular la corriente, a medida que me desplazo a través de la resistencia, el voltaje va a disminuir. No es lo mismo si yo tomo con un voltímetro el voltaje entre estos puntos que entre este y este. Entonces, ¿qué hace el voltaje? Va a disminuir. Sigo el recorrido del circuito y acá, ¿qué hablábamos? ¿Qué aumentaba? Porque de un potencial menor a un potencial mayor. Entonces esto aumenta. ¿Y a qué va a ser igual? A medida que yo voy recorriendo el circuito. Hasta llegar a VA. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo considero este circuito, E va a ser igual a I por R. Y no importa donde yo lo tome. Porque lo podría haber tomado acá, lo podría haber tomado acá. Esta ecuación se va a mantener lo mismo. Entonces esta sería la forma fácil de estudiar un circuito recontra súper sencillo, pero entendiéndolo. Entonces sabemos que a medida que vamos recorriendo, acá hay un signo menos, ¿por qué? Porque el potencial va disminuyendo. Y el potencial acá que es positivo, porque va aumentando. Esto sería un circuito sencillo básico. Lo voy a borrar. Como conclusión, la suma algebraica de los cambios de potencial en un circuito es igual a 0. Esa sería la primera conclusión para analizar un circuito eléctrico. Bien. Vamos a ver el porqué. Cómo lo podemos analizar desde otro punto de vista con un circuito de una malla, y ya lo vamos a hacer un poquito más complicado. Vamos a borrar. Y vamos a realizar un circuito de una sola malla. Para ello vamos a dibujar
este caso vamos a considerar la resistencia propia que tiene el mismo circuito. Acuérdense que si uno, habíamos visto que lo que era la conductividad y la fórmula, ¿se acuerdan que había una formulita para hallar la resistencia? La resistividad, la longitud y la sección del cable. Nosotros, si hiciéramos esta cuenta para un cable de 1 milímetro, nos daría un valor de resistencia, un cable de 1 milímetro de cobre, de sección, nos daría un valor de resistencia muy bajo. Entonces, generalmente, cuando son tan bajos los valores de resistencia, despreciamos la resistencia del cable. En este caso, vamos a considerar la resistencia interna del circuito propio que tiene la batería, pero solamente en este caso. En los otros casos vamos a despreciar la resistencia interna del circuito y vamos a hacer directamente el símbolo, el valor, el potencial de la fuente. Como habíamos hablado, menos y más, nuestro sentido de recorrido, vamos a hacerlo así. Es este. Y vamos a analizar desde el punto, ¿qué sucede? Desde el punto A y el punto B. Entonces vamos a partir. Desde el punto B vamos a hacer la ordenada, un sistema de ordenadas. Vamos a simplificar este gráfico, lo vamos a transformar en esto. Miren, chicos, vamos a transformarlo en esto. Este es el punto B. Ese es el punto A. Punto B y punto B. Punto B. Bien. Vamos a analizarlo. El A estaría por acá. Sería esta parte, ¿sale?